Nunca imaginé que una sola noche tendría el poder de cambiarlo todo. Era un martes como cualquier otro en Madrid, con el bullicio habitual de la Gran Vía resonando en las ventanas de mi pequeño piso. Yo estaba sentada en el sofá desgastado que había heredado de mi abuela, con una taza de café tibio en las manos, mirando sin ver realmente la telenovela que pasaban en la tele. El reloj de la cocina marcaba las 9:30 de la noche, y yo solo pensaba en sobrevivir un día más en esta ciudad que a veces se sentía demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado todo. Fue entonces cuando sonó el teléfono. El sonido me sobresaltó, haciendo que casi derramara el café sobre mi pijama de flores. Con el corazón acelerado, me levanté para contestar. «Diga», murmuré, con una sensación de inquietud creciéndome en el pecho. La voz al otro lado era fría, profesional, como si estuviera leyendo un guión ensayado 1000 veces. «¿Hablo con la señorita María Fernández?», preguntó. Cuando confirmé, continuó, «Le llamo del Hospital La Paz. Lamento informarle que sus padres, Antonio y Carmen Fernández, han fallecido esta tarde en un incendio en su domicilio». El mundo se detuvo. Las palabras se repetían en mi cabeza como un eco interminable, pero no lograba darle sentido. ¿Mis padres? ¿Muertos? No, no podía ser. Los había visto hace solo una semana, cuando fui a comer a casa. Papá había hecho su famosa paella, y mamá se había reído tanto con mis historias del trabajo que le salió vino por la nariz. Estaban vivos, felices, llenos de planes para su próximo viaje a Andalucía. «¿Señorita Fernández?» «¿Sigue ahí?», la voz en el teléfono me devolvió a la realidad. Balbuceé algo, no recuerdo qué, y la enfermera continuó dándome detalles que mi cerebro apenas procesaba. «Un cortocircuito», me dijo. El fuego se había propagado rápidamente. Los vecinos llamaron a los bomberos, pero ya era tarde. Colgué el teléfono y me quedé de pie en medio del salón, sintiendo como si el suelo bajo mis pies se hubiera convertido en arena movediza. Las lágrimas llegaron de repente, un torrente incontrolable que me hizo caer de rodillas. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que sentí que no me quedaban más lágrimas. No sé cuánto tiempo pasé así, pero cuando por fin logré levantarme, el amanecer ya teñía el cielo de Madrid de tonos rosados y anaranjados. Me lavé la cara con agua fría, me vestí mecánicamente y salí a la calle. El aire fresco de la mañana me golpeó el rostro, recordándome que el mundo seguía girando a pesar de que el mío se había detenido. Tomé el metro hasta el barrio de Chamberí, donde estaba la casa de mis padres. O lo que quedaba de ella. El edificio, una hermosa construcción de principios del siglo XX, ahora tenía las ventanas negras por el hollín y la fachada marcada por las llamas. Un cordón policial rodeaba la entrada, y varios vecinos curiosos murmuraban en la acera de enfrente. Me acerqué temblorosa, sin saber muy bien qué hacer o a quién dirigirme. Fue entonces cuando un hombre de traje se me acercó. «¿María Fernández?», preguntó, y yo asentí. «Soy Javier Ortiz, el abogado de sus padres. Lamento mucho su pérdida». Lo miré sin comprender. ¿El abogado de mis padres? No sabía que tuvieran uno. El señor Ortiz me guió hasta un café cercano, donde nos sentamos en una mesa apartada. Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Sus padres dejaron instrucciones muy claras en caso de que algo así ocurriera, explicó. Abrió la carpeta y comenzó a leer documentos llenos de términos legales que apenas entendía. Pero había una frase que se repetía y que captó mi atención: única heredera. Según el testamento, yo era ahora la propietaria de la casa de mis padres, una propiedad valorada en 87 millones de euros. La cifra me golpeó como una bofetada. ¿87 millones? Era una locura. Sabía que la casa era bonita, claro, y que estaba en una buena zona, pero, ¿tanto? El abogado, leyendo mi expresión de asombro, me explicó: la casa es una joya arquitectónica, señorita Fernández. Su valor histórico y su ubicación la convierten en una propiedad única en Madrid. Mientras el señor Ortiz seguía hablando sobre impuestos, responsabilidades y trámites legales, yo solo podía pensar en mis padres. En cómo habían trabajado toda su vida para comprar y mantener esa casa. Papá era profesor de historia en la universidad, y mamá restauraba obras de arte.
Recordé las historias que me contaban sobre cómo habían ahorrado cada peseta, y luego cada euro, para poder comprar la casa de sus sueños. Señorita Fernández, la voz del abogado me sacó de mis recuerdos. ¿Ha entendido todo? Sé que es mucha información en un momento tan difícil. Asentí, aunque la verdad es que apenas había escuchado la mitad de lo que me había dicho. Firmé varios documentos, casi sin leerlos, sintiéndome como un autómata. Cuando por fin salimos del café, el sol ya estaba alto en el cielo, y las calles de Madrid bullían de actividad. «Puede entrar a la casa cuando quiera», me dijo el señor Ortiz antes de despedirse. «Los bomberos han dado el visto bueno. Si necesita cualquier cosa, no dude en llamarme». Me quedé de pie en la acera, mirando hacia el edificio que ahora era mío. La casa donde había crecido, donde había dado mis primeros pasos, donde había celebrado cada cumpleaños. La casa que ahora estaba vacía, sin la risa de mi madre o la voz grave de mi padre. Con paso tembloroso, crucé la calle y me paré frente a la puerta. Saqué las llaves del bolsillo, las mismas que había usado toda mi vida, y las introduje en la cerradura. El clic del mecanismo sonó como un disparo en el silencio del portal. Al entrar, el olor a humo y ceniza me golpeó como una ola. Las paredes, antes de un blanco inmaculado, ahora estaban negras y descascaradas. Los muebles del recibidor, chamuscados e irreconocibles. Avancé por el pasillo, mis pasos resonando en el silencio sepulcral. Llegué al salón y me detuve en seco. Aquí el daño era menor, como si el fuego hubiera decidido respetar este espacio. El sofá donde solíamos ver películas los domingos seguía intacto, aunque cubierto de una fina capa de ceniza. Las fotos familiares en la repisa de la chimenea, milagrosamente, habían sobrevivido. Me acerqué y tomé una de ellas. Era de hace unos 5 años, en nuestra última vacación juntos en la Costa del Sol. Papá, con su eterna gorra de capitán, sonreía al lado de mamá, que llevaba un sombrero de paja enorme. Yo estaba en medio, bronceada y feliz, sin saber que esos momentos serían los últimos que tendríamos así, los tres juntos. Las lágrimas volvieron a brotar, silenciosas esta vez. Me senté en el suelo, apoyada contra la pared, abrazando la fotografía contra mi pecho. El silencio de la casa era ensordecedor, roto solo por el ocasional crujido de la madera quemada. No sé cuánto tiempo pasé así, perdida en mis recuerdos y mi dolor. Cuando por fin me levanté, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el salón de tonos anaranjados. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. La vida seguía su curso allá afuera, gente paseando, coches pasando, el sonido lejano de risas y conversaciones. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia cálida, familiar. Como si, de alguna manera, mis padres siguieran allí, cuidándome. Quizás era solo mi imaginación, mi mente tratando de encontrar consuelo. O quizás, pensé, la casa guardaba más que solo recuerdos. Esa noche dormí en mi antigua habitación, que milagrosamente había quedado intacta. Al cerrar los ojos, casi podía escuchar a mamá tarareando en la cocina, o a papá riendo con algún programa de televisión. La casa, a pesar de todo, seguía siendo un hogar. Pero lo que no sabía era que esa sensación de paz era solo la calma antes de la tormenta. Porque en las sombras de esa casa, en los rincones que el fuego no había tocado, se escondían secretos que pronto saldrían a la luz. Secretos que cambiarían mi vida para siempre. El amanecer me sorprendió aún despierta. Había pasado la noche en vela, recorriendo la casa, tocando objetos familiares, tratando de asimilar que ahora todo esto era mío. Un patrimonio valorado en millones, pero que para mí no tenía precio. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada mueble una historia. Me senté en la cocina, con una taza de café entre las manos, mirando por la ventana cómo Madrid despertaba. El barrio de Chamberí cobraba vida lentamente, las persianas de las tiendas se levantaban, los primeros madrugadores paseaban a sus perros, el aroma a pan recién horneado llegaba desde la panadería de la esquina. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que era mi imaginación, agotada por la falta de sueño y el dolor. Pero no, ahí estaba de nuevo, golpes fuertes en la puerta principal. Mi corazón se aceleró. ¿Quién podría ser a estas horas? Me levanté con cautela y me acerqué al recibidor.
Los golpes se intensificaron, acompañados ahora por una voz que gritaba mi nombre. Una voz que reconocí al instante y que me heló la sangre: Claudia, mi suegra. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Claudia entró como un vendaval, su figura imponente llenando el espacio. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado y sus ojos, enmarcados por un maquillaje corrido, brillaban con una mezcla de furia y algo más que no supe identificar. María, gritó, su voz resonando en las paredes de la casa. ¿Dónde estás, maldita sea? Me quedé paralizada en el pasillo, incapaz de moverme o hablar. Claudia me vio y avanzó hacia mí como un toro embravecido. Esta casa es mía ahora, bramó, sus palabras cortando el aire como cuchillos. Haz tus maletas y desaparece, maldita aprovechadora. Retrocedí instintivamente, chocando contra la pared. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Por qué Claudia decía que la casa era suya? ¿Por qué me llamaba aprovechadora? Claudia, por favor, cálmate, logré decir, mi voz apenas un susurro. No sé de qué estás hablando. Esta casa era de mis padres, ellos me la dejaron en herencia. Mis palabras parecieron enfurecerla aún más. Se acercó tanto que pude oler el alcohol en su aliento. Sus ojos, inyectados en sangre, me miraban con un odio que nunca antes había visto. ¿Herencia? Escupió la palabra como si fuera veneno. Tú no mereces nada de esto. No hiciste nada para ganártelo. Yo maté por menos y no me dieron ni una moneda. Esa última frase me dejó helada. ¿Había escuchado bien? ¿Claudia acababa de confesar un asesinato? Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Antes de que pudiera reaccionar, Claudia me agarró por los brazos y me empujó contra la pared. El golpe me dejó sin aire. Intenté zafarme, pero ella era más fuerte de lo que parecía. Escúchame bien, niñita, siseó, su rostro a centímetros del mío. Esta casa me pertenece. Yo la cuidé durante años, yo la merezco. Y no voy a dejar que una mocosa como tú me la quite. Mientras hablaba, sus ojos recorrían la habitación, como buscando algo. De repente, me soltó y se dirigió hacia un mueble cercano. Con horror, vi cómo sacaba una cuerda de uno de los cajones. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, el miedo haciendo que mi voz temblara. Claudia se volvió hacia mí con una sonrisa que me heló la sangre. Voy a asegurarme de que no interfieras, dijo, acercándose con la cuerda en las manos. Intenté correr, pero mis piernas parecían de plomo. Claudia me atrapó con facilidad, inmovilizándome contra la pared. Con una habilidad que me sorprendió, ató mis manos a la espalda. Claudia, por favor, supliqué, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Esto es una locura. Podemos hablar, podemos. Pero ella ya no me escuchaba. Sus ojos tenían un brillo febril, como si estuviera en otro mundo. Se alejó de mí y comenzó a recorrer la habitación, murmurando para sí misma. Tantos años, tantos sacrificios, y ahora todo es mío. Como debió ser desde el principio. La observé, aterrada y confundida. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué relación tenía Claudia con esta casa, con mis padres? De repente, se detuvo frente a la chimenea. Allí, sobre la repisa, estaba el jarrón favorito de mi madre. Era una pieza antigua, de cerámica pintada a mano, que habían comprado en su viaje de bodas a Sevilla. Claudia lo tomó entre sus manos, mirándolo con una mezcla de nostalgia y odio. Recuerdo cuando compraron esta baratija, murmuró. Estaban tan felices, tan enamorados, me daban asco. Se volvió hacia mí, sosteniendo el jarrón como si fuera un arma. Pero ahora todo eso se acabó. Y tú, querida nuera, vas a desaparecer como ellos. El pánico me invadió. Claudia avanzaba hacia mí con el jarrón en alto, lista para golpear. Cerré los ojos, esperando el impacto. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, escuché el sonido de cerámica rompiéndose contra la pared, junto a mi cabeza. Abrí los ojos para ver a Claudia tambaleándose, desorientada por su propio impulso.
Aproveché ese momento de confusión para actuar. Con una fuerza que no sabía que tenía, logré romper las ataduras de mis muñecas. El dolor era intenso, pero la adrenalina lo superaba. Claudia se recuperó rápidamente y se lanzó hacia mí con un grito de rabia. Logré esquivarla por poco, causando que tropezara y cayera al suelo. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la puerta. Mis pies descalzos resbalaban en el suelo de mármol del pasillo, pero no me detuve. Podía escuchar a Claudia detrás de mí, gritando incoherencias. Llegué a la puerta principal y la abrí de un tirón, saliendo a la calle como una exhalación. El aire frío de la mañana me golpeó el rostro. El cielo aún estaba oscuro, con las últimas estrellas brillando débilmente. Los vecinos madrugadores me miraron sorprendidos mientras corría calle abajo, en pijama y descalza. No me detuve hasta llegar a la plaza de Olavide, a varias manzanas de distancia. Me dejé caer en un banco, jadeando, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Poco a poco, mientras recuperaba el aliento, la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a asentarse. Claudia, mi suegra, había intentado matarme. Había dicho cosas incomprensibles sobre la casa, sobre mis padres. Y lo más aterrador, había insinuado que había matado antes. Mi mente daba vueltas tratando de entender. ¿Qué relación tenía Claudia con mis padres? ¿Por qué creía que la casa le pertenecía? Y sobre todo, ¿a qué se refería cuando dijo que había matado por menos? Miré a mi alrededor, sintiéndome perdida y vulnerable. La plaza comenzaba a llenarse de gente que se dirigía al trabajo. Nadie parecía notar a la mujer en pijama sentada en el banco, temblando de frío y miedo. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Ir a la policía? ¿Pero qué les diría? ¿Que mi suegra había intentado matarme por una casa? Sonaba absurdo incluso en mi cabeza. Y entonces, en medio de mi confusión y miedo, sentí algo más. Una sensación extraña, como si alguien me observara. Miré alrededor, pero no vi a nadie sospechoso. Sin embargo, la sensación persistía. Fue entonces cuando lo entendí. No era una mirada física, era algo más, una presencia. La misma presencia que había sentido en la casa la noche anterior. Como si mis padres, de alguna manera, estuvieran conmigo, protegiéndome. Esa sensación, por extraño que parezca, me dio fuerzas. Me levanté del banco, decidida. No podía dejar que Claudia se saliera con la suya. No podía abandonar la casa que mis padres tanto amaron, que me habían dejado como su legado. Con paso firme, me dirigí hacia la comisaría más cercana. No sabía si me creerían, pero tenía que intentarlo. Y mientras caminaba, sentí que no estaba sola. La presencia de mis padres, real o imaginaria, me acompañaba, dándome el valor que necesitaba para enfrentar lo que viniera. Porque ahora lo sabía, la herencia que mis padres me habían dejado no era solo una casa. Era una historia, un misterio que tenía que resolver. Y no iba a rendirme hasta descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa o peligrosa que fuera. El camino hacia la comisaría se me hizo eterno. Cada paso sobre el asfalto frío de Madrid era un recordatorio de la locura que acababa de vivir. Las calles comenzaban a llenarse de madrileños que se dirigían a sus trabajos, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. Más de uno me miró con extrañeza, y no los culpo. Una mujer en pijama, descalza y con cara de haber visto un fantasma no es algo que se vea todos los días en Chamberí. Cuando por fin llegué a la comisaría de la calle Bravo Murillo, me detuve en seco frente a la puerta. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicar algo que ni yo misma entendía del todo? Respiré hondo y entré. El interior olía a café rancio y a papeles viejos. Un agente de mediana edad, con el uniforme un poco arrugado y ojeras pronunciadas, me miró desde detrás del mostrador. «Buenos días, señorita». «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó, su tono entre profesional y curioso. Abrí la boca para hablar, pero las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Por dónde empezar? ¿Por el incendio que mató a mis padres? ¿Por la herencia inesperada? ¿O por el ataque de Claudia? Mi suegra intentó matarme, logré decir finalmente.
El agente parpadeó, sorprendido. Luego, con una calma que me pareció irritante, sacó un formulario. Muy bien, vamos a tomar su declaración. ¿Puede darme más detalles? Y así, sentada en una silla de plástico incómoda, con los pies descalzos apoyados en el suelo frío, comencé a relatar los eventos de las últimas 24 horas. El incendio, la herencia, la aparición de Claudia. Mientras hablaba, me di cuenta de lo absurdo que sonaba todo. El agente tomaba notas, su expresión volviéndose cada vez más escéptica. Señorita Fernández, dijo cuando terminé, entiendo que está pasando por un momento difícil con la pérdida de sus padres. Pero, ¿está segura de que no ha malinterpretado la situación con su suegra? Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Malinterpretado? Me ató y trató de golpearme con un jarrón. El agente suspiró. Mire, sin pruebas físicas o testigos, es su palabra contra la de ella. Y francamente, su historia suena un poco loca, completé, la frustración creciendo en mi interior. Yo no he dicho eso, se defendió. Pero entienda que necesitamos más que su testimonio para actuar. Salí de la comisaría sintiéndome derrotada y más sola que nunca. El sol ya estaba alto en el cielo, y el calor comenzaba a apretar. Mis pies, lastimados por la carrera descalza, palpitaban de dolor. Sin saber muy bien qué hacer, me dirigí al parque de Berlín, no muy lejos de allí. Necesitaba un lugar tranquilo para pensar, para tratar de entender qué estaba pasando y qué debía hacer ahora. Me senté en un banco frente al estanque, observando a los patos nadar tranquilamente. ¿Cómo podía el mundo seguir tan normal cuando el mío se había puesto patas arriba? Fue entonces cuando las palabras de Claudia volvieron a resonar en mi mente. Yo maté por menos y no me dieron ni una moneda. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Era posible que? No quería ni pensarlo. Pero la duda ya estaba ahí, creciendo como una sombra amenazante. Saqué mi teléfono del bolsillo del pijama, milagrosamente, no lo había perdido en la huida, y busqué el número de Javier Ortiz, el abogado de mis padres. Necesitaba respuestas, y él era el único que podía dármelas. ¿Señor Ortiz? Soy María Fernández. Necesito hablar con usted urgentemente. Quedamos en vernos en una cafetería cercana en media hora. Mientras esperaba, no pude evitar sentir que me observaban. Miraba a mi alrededor constantemente, temiendo ver a Claudia en cada esquina. Cuando el señor Ortiz llegó, su expresión de sorpresa al verme en pijama y descalza fue casi cómica. Señorita Fernández, ¿qué ha pasado?, preguntó, sentándose frente a mí. Le conté todo, esta vez sin omitir ningún detalle. A diferencia del policía, el señor Ortiz escuchó atentamente, su rostro volviéndose más serio con cada palabra. María, dijo cuando terminé, usando mi nombre de pila por primera vez, hay cosas sobre sus padres y sobre esa casa que no le conté ayer. No creí que fuera necesario en ese momento, pero veo que me equivoqué. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosas? El abogado miró alrededor, como asegurándose de que nadie nos escuchaba. Sus padres no compraron esa casa, dijo en voz baja. La heredaron de su abuelo, Antonio Fernández. ¿Mi abuelo?, pregunté, confundida. Pero si nunca lo conocí. Mis padres siempre dijeron que murió antes de que yo naciera. Y es cierto, asintió el señor Ortiz. Pero hay más. Su abuelo era un hombre complicado. Tuvo muchos enemigos en vida, y muchos secretos. ¿Qué tiene que ver todo esto con Claudia?, pregunté, sintiendo que me faltaba una pieza crucial del rompecabezas. El señor Ortiz suspiró profundamente. Claudia era la amante de su abuelo, soltó. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Pero, ¿cómo? Ella es la madre de mi exmarido, ¿cómo es posible? Es una historia larga y complicada, María. Claudia era mucho más joven que su abuelo. Cuando él murió, esperaba heredar la casa. Pero Antonio dejó todo a su hijo, su padre. De repente, las piezas comenzaron a encajar. La obsesión de Claudia con la casa, su odio hacia mí y hacia mis padres, todo tenía sentido ahora. Pero hay más,
continuó el señor Ortiz, su voz bajando aún más. Su abuelo no murió de causas naturales. Fue asesinado. El mundo pareció detenerse por un momento. Las palabras de Claudia resonaron en mi mente una vez más: yo maté por menos. ¿Estás sugiriendo que Claudia? No pude terminar la frase. El señor Ortiz asintió gravemente. Nunca se pudo probar nada, pero siempre hubo sospechas. Y ahora, con lo que me ha contado. Me levanté de golpe, incapaz de seguir sentada. La cabeza me daba vueltas. Tengo que volver a la casa, dije. María, no, exclamó el abogado, alarmado. Es peligroso. Deberíamos llamar a la policía. Pero yo ya había tomado una decisión. No puedo esperar, señor Ortiz. Hay algo en esa casa, algo que Claudia quiere. Y tengo que averiguar qué es antes que ella. Salí de la cafetería ignorando las protestas del abogado. El sol de mediodía caía implacable sobre Madrid, pero yo apenas lo notaba. Mi mente estaba enfocada en una sola cosa: la verdad que se escondía en las paredes de la casa de mis padres. Mientras caminaba de vuelta a Chamberí, sentí de nuevo esa presencia familiar. Como si mis padres, o tal vez mi abuelo, me guiaran. Ya no tenía miedo. La rabia y la determinación habían tomado su lugar. Al llegar a la calle donde estaba la casa, me detuve en seco. La puerta principal estaba entreabierta. Claudia había vuelto. Respiré hondo y avancé. Ya no huía. Ahora iba al encuentro de mi destino, de la verdad que había estado esperando durante toda mi vida sin saberlo. Porque la herencia que mis padres me habían dejado no era solo una propiedad. Era una historia, un misterio, y ahora también una misión. Y estaba decidida a desentrañarla, sin importar el costo. Con el corazón latiéndome con fuerza, empujé la puerta y entré en la casa. El silencio me recibió, pero sabía que no estaba sola. En algún lugar de esas habitaciones, entre las sombras del pasado y los secretos del presente, me esperaba la verdad. Y esta vez, estaba lista para enfrentarla. El interior de la casa me recibió con un silencio pesado, casi palpable. La luz del mediodía madrileño se filtraba por las ventanas, creando sombras inquietantes en las paredes chamuscadas. Cada paso que daba sobre el suelo de madera crujiente resonaba como un trueno en el silencio sepulcral. «Claudia», llamé, mi voz temblando ligeramente. No hubo respuesta. Avancé por el pasillo, mis pies descalzos dejando huellas en el polvo y la ceniza. El olor a quemado aún persistía, mezclándose con un aroma más antiguo, a madera vieja y secretos guardados durante décadas. Llegué al salón principal, donde horas antes Claudia había intentado atacarme. Los restos del jarrón roto seguían en el suelo, un recordatorio cruel de la violencia desatada en este lugar que una vez fue mi refugio. La cuerda con la que me había atado yacía abandonada en una esquina, como una serpiente dormida. Fue entonces cuando lo escuché, un sollozo ahogado, casi imperceptible, proveniente del estudio de mi padre. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué lentamente a la puerta entreabierta. «Claudia», volví a llamar, esta vez en voz baja. El llanto se intensificó. Empujé la puerta y la escena que encontré me dejó sin aliento. Claudia estaba de rodillas en el centro de la habitación, su figura antaño imponente ahora reducida a una masa temblorosa. Su cabello, antes siempre perfectamente peinado, caía en mechones desordenados sobre su rostro surcado de lágrimas. Sostenía algo en sus manos, apretándolo contra su pecho como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Me acerqué con cautela, lista para huir si intentaba atacarme de nuevo. Pero Claudia parecía no notar mi presencia. Murmuraba algo entre sollozos, palabras que al principio no logré entender. «Claudia», dije, esta vez con más firmeza. «¿Qué está pasando?» Levantó la mirada lentamente, sus ojos rojos e hinchados fijándose en mí como si me viera por primera vez. «Ellos lo saben», murmuró, su voz ronca y quebrada. «Ellos saben lo que hice». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Quién es? ¿De qué estás hablando?» En lugar de responder, Claudia extendió sus manos temblorosas, mostrándome lo que sostenía con tanto fervor.
Era una fotografía enmarcada, el cristal agrietado por la fuerza con la que lo había estado apretando. Me acerqué más, curiosa y temerosa a la vez. La imagen me dejó sin aliento. Era un retrato familiar, pero no cualquier retrato. En él aparecían mis padres, sentados en el sofá del salón, sonriendo con esa calidez que tanto extrañaba. A su lado estaba yo, más joven, con una sonrisa despreocupada que parecía pertenecer a otra vida. Pero lo que realmente me impactó fue la figura que se encontraba de pie detrás del sofá, Claudia. Una versión más joven de ella, con el cabello oscuro y una expresión que mezclaba tristeza y anhelo. Esto es imposible, murmuré, tomando el marco de las manos de Claudia. Tú nunca formaste parte de nuestra familia. ¿De dónde salió esta foto? Claudia soltó una risa amarga, casi histérica. No lo entiendes, ¿verdad? Nunca lo entendiste. Yo debería haber sido parte de esta familia. Era mi derecho. Me senté en el suelo frente a ella, la fotografía imposible entre nosotras como una barrera invisible. Cuéntamelo todo, Claudia. Por favor. Y así, en ese estudio lleno de recuerdos y secretos, Claudia comenzó a desentrañar la madeja de mentiras y traiciones que había envuelto a nuestra familia durante décadas. Tu abuelo, Antonio, era un hombre poderoso y carismático, comenzó, su voz adquiriendo un tono distante, como si hablara de otra vida. Yo era joven, ambiciosa. Nos conocimos en una fiesta de la alta sociedad madrileña. Él me prometió el mundo, María. Me prometió esta casa, una vida de lujos, una familia. Hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en recuerdos que yo no podía ver. Pero era un mentiroso. Nunca tuvo intención de dejar a tu abuela. Me mantuvo como su amante secreta durante años, siempre con la promesa de que algún día estaríamos juntos de verdad. Pero eso no explica esta fotografía, interrumpí, señalando la imagen imposible. Claudia sonrió, una sonrisa triste y cargada de amargura. Ah, eso. Eso es obra de ellos. De los fantasmas que habitan esta casa. La miré, incrédula. ¿Fantasmas? Claudia, por favor, esto es serio. ¿Crees que no lo sé?, espetó, su voz elevándose. ¿Crees que no sé lo loca que suena todo esto? Pero es la verdad, María. Esta casa, esta maldita casa está viva. Guarda los recuerdos, los deseos, los secretos de todos los que han vivido aquí. Y ahora me está castigando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Recordé la sensación de presencia que había experimentado, esa idea de que mis padres de alguna manera seguían aquí. ¿Era posible que Claudia estuviera diciendo la verdad? Cuando tu abuelo murió, continuó Claudia, su voz apenas un susurro, pensé que por fin tendría lo que me había prometido. Pero me traicionó una última vez. Lo dejó todo a tu padre. Y yo no pude soportarlo. La miré, el horror creciendo en mi pecho. Claudia, ¿qué hiciste? Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una mezcla de culpa y desafío. Hice lo que tenía que hacer para obtener lo que me correspondía. Tu padre no merecía esta casa. Él ni siquiera sabía la verdad sobre su propio padre. Lo mataste, dije, las palabras saliendo de mi boca como un veneno. Mataste a mi abuelo. Claudia no lo negó. Se limitó a sentir, una sola vez, sus hombros hundiéndose como si el peso de su confesión fuera demasiado para soportar. Pero no sirvió de nada, continuó. La casa pasó a tu padre, y luego a ti. Y ahora la casa me está haciendo pagar por mis pecados. Se levantó de repente, sus movimientos erráticos y desesperados. ¿No lo ves? Esta fotografía es una burla. Me muestra lo que podría haber sido, lo que debería haber sido. Es la casa, María. La casa está jugando con nosotras. La observé, dividida entre el horror por sus acciones y una extraña compasión por su evidente sufrimiento. ¿Era posible que la casa realmente estuviera viva, que tuviera algún tipo de conciencia? Fue entonces cuando lo sentí de nuevo. Esa presencia cálida y familiar, pero esta vez más fuerte que nunca. El aire en la habitación pareció volverse más denso,
cargado de una energía que no podía explicar. Claudia también lo notó. Sus ojos se abrieron de par en par, moviéndose frenéticamente de un lado a otro como si buscara algo invisible. «Están aquí», susurró, su voz llena de terror. «Vienen a por mí». Antes de que pudiera reaccionar, Claudia salió corriendo de la habitación, sus pasos resonando en la casa vacía. La seguí, gritando su nombre, pero cuando llegué al salón, se había ido. La puerta principal estaba abierta de par en par, el sol de la tarde madrileña colándose como un intruso. Me quedé allí, en medio del salón, la fotografía imposible aún en mis manos. La casa parecía susurrar a mi alrededor, los recuerdos y secretos de generaciones flotando en el aire como motas de polvo. Miré la imagen una vez más, los rostros sonrientes de mi familia, la figura solitaria de Claudia en el fondo. ¿Era esto un castigo, como ella decía? ¿O era algo más, un mensaje, quizás una advertencia? Una cosa estaba clara, la verdadera naturaleza de mi herencia apenas comenzaba a revelarse. Y tenía la sensación de que los secretos más oscuros de la casa, y de mi familia, aún estaban por descubrirse. Con un suspiro profundo, coloqué la fotografía sobre la repisa de la chimenea. Tenía la sensación de que mi viaje apenas comenzaba, y que la casa, con todos sus misterios y fantasmas, sería mi guía en este camino hacia la verdad. El silencio que siguió a la huida de Claudia era ensordecedor. Me quedé allí, en medio del salón, con la sensación de que el mundo a mi alrededor se había vuelto irreal. La luz del atardecer madrileño se filtraba por las ventanas, tiñendo todo de un tono dorado que contrastaba con la oscuridad de los acontecimientos recientes. Mis ojos se posaron de nuevo en la fotografía que había dejado sobre la repisa de la chimenea. Los rostros sonrientes de mis padres, mi yo más joven, y la figura solitaria de Claudia parecían observarme, como si guardaran secretos que aún no estaban listos para revelar. Fue entonces cuando lo noté. Un destello, un cambio sutil en la luz que me hizo mirar hacia la pared sobre la chimenea. Mi corazón dio un vuelco. Donde antes solo había un espacio vacío, ahora colgaba un cuadro. Un cuadro que, estaba segura, no había estado allí hacía solo unos momentos. Me acerqué con cautela, casi esperando que la pintura desapareciera si parpadeaba. Pero no lo hizo. Allí estaba, sólido y real, un retrato familiar que desafiaba toda lógica. El cuadro mostraba una escena similar a la de la fotografía, pero con diferencias cruciales. Mis padres estaban sentados en el mismo sofá, sus rostros serenos y amorosos. Yo estaba allí también, pero no como la niña de la foto, sino como la mujer que soy ahora. Y Claudia. Claudia estaba de pie detrás del sofá, pero su expresión era diferente. Ya no era la mujer solitaria y anhelante de la fotografía, sino alguien que parecía pertenecer genuinamente a la escena, con una sonrisa cálida y ojos llenos de afecto. «Esto es imposible», murmuré, alzando una mano temblorosa para tocar el lienzo. En el momento en que mis dedos rozaron la superficie, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. De repente, la habitación a mi alrededor pareció disolverse, y me vi envuelta en una vorágine de imágenes y sonidos. Vi a mi abuelo Antonio, más joven de lo que jamás lo había conocido, riendo con una Claudia igualmente joven en el jardín de la casa. Los vi bailando en este mismo salón, sus rostros iluminados por el amor y la esperanza. Luego, la escena cambió. Vi a mi abuelo, mayor y cansado, discutiendo acaloradamente con Claudia. «No puedo dejarla», decía él. «Tengo responsabilidades, una familia». El rostro de Claudia se transformaba, el amor dando paso al resentimiento y la amargura. Las imágenes seguían fluyendo. Vi a Claudia, sola en su apartamento, llorando sobre una carta. Vi a mi padre, descubriendo la verdad sobre la relación de su padre con Claudia, su rostro una máscara de shock y dolor. Y luego, la escena más perturbadora de todas. Vi a Claudia en la cocina de esta casa, vertiendo algo en una taza de té. Vi a mi abuelo bebiendo ese té, sin sospechar nada. Lo vi colapsar, mientras Claudia observaba, su rostro una mezcla de triunfo y horror. Tan rápido como habían comenzado, las visiones cesaron. Me encontré de nuevo en el salón, jadeando, con la mano aún sobre el cuadro. Pero algo había cambiado. La pintura ya no mostraba la escena familiar idealizada. Ahora,
Era un retrato sombrío de Claudia, sola en esta misma habitación, rodeada de sombras que parecían tener vida propia. Dios mío, susurré, retrocediendo. Todo es verdad. La casa realmente está viva. Como respondiendo a mis palabras, sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso. Las sombras en las esquinas de la habitación parecieron alargarse, y escuché lo que solo puedo describir como susurros, demasiado bajos para entender las palabras, pero innegablemente presentes. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. El cuadro no solo había aparecido de la nada, sino que había actuado como una especie de portal, mostrándome la verdad oculta detrás de la fachada de nuestra familia. Claudia había dicho la verdad. Había matado a mi abuelo, motivada por años de promesas rotas y sueños frustrados. Pero la casa lo sabía todo. Y ahora, por alguna razón, había decidido revelarme estos secretos. Me dejé caer en el sofá, abrumada por el peso de estas revelaciones. ¿Qué se suponía que debía hacer con esta información? ¿Denunciar a Claudia por un crimen cometido hace décadas? ¿Y cómo explicaría lo que había visto, lo que sabía? Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente del estudio de mi padre. Me levanté de un salto, el corazón latiendo con fuerza. ¿Había vuelto Claudia? ¿O era algo más, algo relacionado con los secretos que la casa acababa de revelarme? Con pasos cautelosos, me dirigí hacia el estudio. La puerta estaba entreabierta, y un haz de luz se filtraba por la abertura. Respiré hondo y empujé la puerta. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. El estudio estaba exactamente como lo recordaba, con los libros de mi padre alineados en las estanterías y su viejo escritorio de roble en el centro. Pero sobre el escritorio, iluminado por un rayo de sol que se colaba por la ventana, había un libro que no recordaba haber visto antes. Me acerqué, intrigada. Era un diario, encuadernado en cuero gastado por el tiempo. En la portada, en letras doradas desvaídas, estaba grabado el nombre de mi abuelo, Antonio Fernández. Con manos temblorosas, abrí el diario. En la primera página, escrito con una caligrafía elegante pero temblorosa, había un mensaje, para mi nieta María. La verdad que nunca pude decir en vida, te la confío ahora. Que esta casa, testigo de nuestros pecados y nuestro amor, te guíe hacia la redención que yo nunca pude alcanzar. Las lágrimas nublaron mi visión. De alguna manera, mi abuelo, al que nunca conocí en vida, me estaba hablando desde el más allá. La casa no solo guardaba secretos, también guardaba mensajes, conexiones entre el pasado y el presente. Comencé a leer, cada página revelando más sobre la compleja historia de mi familia. La relación de mi abuelo con Claudia, los remordimientos que lo atormentaron hasta el final, su amor por mi padre y por mí, a pesar de nunca haberme conocido. Y entre las páginas del diario, encontré algo más, una carta dirigida a Claudia, nunca enviada. En ella, mi abuelo le pedía perdón por las promesas rotas, por el dolor que le había causado. Le explicaba por qué no podía dejar a su familia, pero también le expresaba un amor que, aunque imposible, había sido real. Mientras leía, sentí que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La obsesión de Claudia con la casa, su odio hacia mi familia mezclado con un anhelo que nunca pudo superar, todo cobraba sentido. De repente, escuché un golpe en la puerta principal. Me sobresalté, cerrando el diario de golpe. ¿Quién podría ser? ¿Claudia, de vuelta para enfrentar los fantasmas del pasado? ¿O alguien más, atraído por los secretos que esta casa guardaba? Con el diario de mi abuelo apretado contra mi pecho, me dirigí hacia la puerta. Cada paso resonaba en el silencio de la casa, y sentía como si las paredes mismas contuvieran la respiración, esperando ver qué nuevo giro tomaría esta historia de amor, traición y redención. Porque ahora lo entendía. La herencia que mis padres me habían dejado no era solo una propiedad valiosa. Era una responsabilidad, una misión. Tenía en mis manos la oportunidad de sanar las heridas del pasado, de enfrentar los secretos que habían envenenado a mi familia durante generaciones. Con una última mirada al cuadro sobre la chimenea, que ahora mostraba una escena de la casa en sus días de gloria, llena de vida y risas, abrí la puerta, lista para enfrentar lo que fuera que el destino, o esta casa mágica, tuviera preparado para mí.
Con el corazón latiendo aceleradamente, abrí la puerta. Para mi sorpresa, no era Claudia quien estaba allí, sino el señor Ortiz, el abogado. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y alivio al verme. María, gracias a Dios que estás bien, dijo, entrando rápidamente. Después de nuestra conversación, no podía dejar de pensar en ti. Temía que Claudia pudiera. Se interrumpió al ver el estado de la casa y mi aspecto desaliñado. Sus ojos se posaron en el diario que aún sostenía contra mi pecho. Veo que has descubierto algunas cosas, comentó, su tono volviéndose más serio. Lo invité a pasar al salón, donde el cuadro imposible seguía colgado sobre la chimenea. El señor Ortiz lo miró fijamente, sus ojos abriéndose con asombro. Increíble, murmuró. Tu abuelo siempre dijo que esta casa tenía vida propia, pero nunca le creí del todo. Me senté en el sofá, agotada física y emocionalmente. Señor Ortiz, necesito saber toda la verdad. ¿Qué más no me ha contado sobre mi familia y esta casa? El abogado suspiró profundamente, tomando asiento frente a mí. Tu abuelo, Antonio, era un hombre extraordinario, María. No solo por su éxito en los negocios, sino por su conexión con lo sobrenatural. Él creía que esta casa era un nexo entre nuestro mundo y algo más. Mientras hablaba, noté cómo las sombras en la habitación parecían moverse, como si la casa misma estuviera escuchando. Antonio me contó que la casa le hablaba, continuó el señor Ortiz. Le mostraba cosas, le advertía de peligros. Al principio pensé que era el delirio de un hombre mayor, pero con el tiempo, vi cosas que no puedo explicar. Como este cuadro, dije, señalando la pintura que ahora mostraba una escena de la casa en su apogeo, llena de vida y celebración. El señor Ortiz asintió. Exactamente. La casa tiene el poder de mostrar el pasado, el presente y posibles futuros. Tu abuelo creía que era su deber proteger este lugar, mantener el equilibrio entre los mundos. ¿Y Claudia?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Ah, Claudia, suspiró el abogado. Ella fue el gran error de Antonio. La amaba, sí, pero sabía que no podía abandonar sus responsabilidades con la casa y la familia. Claudia nunca lo entendió, nunca aceptó el verdadero propósito de Antonio. Abrí el diario de mi abuelo, mostrándole al señor Ortiz la carta nunca enviada a Claudia. Él quería explicárselo, pedirle perdón. Pero nunca tuvo la oportunidad, completó el abogado. Claudia, cegada por el resentimiento y la ambición, tomó medidas drásticas. Lo mató, dije en voz baja, las visiones que el cuadro me había mostrado aún frescas en mi mente. El señor Ortiz me miró sorprendido. ¿Lo sabes? Sí, aunque nunca pudimos probarlo. Después de la muerte de Antonio, Claudia esperaba heredar la casa, pero tu abuelo había sido claro en su testamento, la propiedad pasaría a tu padre y luego a ti. Me levanté, caminando hacia la ventana. El sol se estaba poniendo sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi padre nunca me contó nada de esto? Tu padre nunca creyó realmente en el poder de la casa, explicó el señor Ortiz. Pensaba que eran fantasías de Antonio. Pero tu abuelo te vio una vez, cuando eras bebé, y supo que tú serías la indicada para continuar su legado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Cómo puedo continuar su legado? El abogado se levantó, acercándose a mí. Eso, María, es algo que solo tú puedes descubrir. La casa te guiará, como guió a tu abuelo. Pero ten cuidado. El poder que reside aquí puede ser tanto una bendición como una maldición. Como para confirmar sus palabras, sentí una repentina ráfaga de aire frío, y las luces de la habitación parpadearon. El cuadro sobre la chimenea cambió una vez más, mostrando ahora una imagen de mí misma, de pie en el centro del salón, rodeada de una luz etérea. Señor Ortiz, dije, mi voz temblando ligeramente, ¿qué pasó con Claudia después de la muerte de mi abuelo? El abogado frunció el ceño. Desapareció por un tiempo. Cuando regresó, estaba cambiada. Como si algo dentro de ella se hubiera roto. Intentó reclamar la casa varias veces a lo largo de los años,
pero nunca tuvo éxito. Recordé la Claudia que había visto esa mañana, desesperada y atormentada. Ella dijo que la casa la estaba castigando. Es posible, asintió el señor Ortiz. La casa tiene sus propias formas de hacer justicia. En ese momento, como si hubiera sido convocada por nuestras palabras, escuchamos un ruido en la entrada. Nos giramos para ver a Claudia de pie en el umbral del salón, su figura demacrada recortada contra la luz del atardecer. He vuelto, dijo, su voz apenas un susurro. La casa, me llamó de vuelta. El señor Ortiz se tensó, colocándose protectoramente frente a mí, pero yo lo aparté suavemente. Algo en la expresión de Claudia me decía que ya no representaba una amenaza. Claudia, dije, acercándome a ella. Hay algo que debes ver. Le tendí la carta de mi abuelo, esa que nunca llegó a enviar. Claudia la tomó con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las líneas escritas décadas atrás. Vi cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Él me amaba, murmuró, cayendo de rodillas. Todos estos años, pensé que solo me había usado. Me arrodillé junto a ella, sintiendo una mezcla de compasión y un extraño sentido de deber. La casa nos ha mostrado la verdad a ambas, Claudia. Creo que es hora de sanar, de perdonar. Mientras hablaba, sentí esa presencia familiar envolviéndonos. El aire se llenó de susurros, y por un momento, creí ver la figura translúcida de mi abuelo de pie junto a nosotras, sonriendo con aprobación. El señor Ortiz observaba la escena con asombro. Increíble, murmuró. ¿La casa está sanando? Y era cierto. A nuestro alrededor, las paredes chamuscadas parecían regenerarse. El olor a quemado fue reemplazado por un aroma fresco, a madera y flores. La casa estaba cobrando vida, respondiendo al acto de perdón y reconciliación que estaba ocurriendo en su interior. Claudia me miró, sus ojos llenos de arrepentimiento y esperanza. Lo siento tanto, María. Por todo. ¿Crees que pueda ser perdonada? Tomé sus manos entre las mías, sintiendo el poder de la casa fluir a través de nosotras. Creo que ese es exactamente el propósito de esta herencia, Claudia. No solo la casa, sino la responsabilidad de sanar las heridas del pasado. El señor Ortiz se acercó, colocando una mano en mi hombro. Tu abuelo estaría orgulloso, María. Has entendido el verdadero significado de su legado. Me puse de pie, ayudando a Claudia a levantarse. Juntas, nos acercamos al cuadro sobre la chimenea. Ahora mostraba una nueva escena, Claudia, mi abuelo, mis padres y yo, todos juntos, sonriendo en el jardín de la casa. No era un recuerdo, me di cuenta, sino una visión de lo que podría ser, de la familia sanada y unida que podíamos llegar a ser. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Claudia, su voz más fuerte y clara que antes. Miré alrededor, a la casa que ahora palpitaba con vida y magia. Ahora, dije, sintiendo una nueva determinación crecer en mi interior, comenzamos de nuevo. Juntas. Esta casa, este legado, es tanto tuyo como mío, Claudia. Es hora de que cumplamos el propósito para el que fue creada. El señor Ortiz asintió con aprobación. La casa Fernández siempre ha sido un faro de luz en Madrid, aunque pocos conocían su verdadera naturaleza. Bajo tu guía, María, puede volver a serlo. Mientras el sol terminaba de ponerse sobre Madrid, sentí que un nuevo capítulo comenzaba, no solo para mí, sino para todos los que habían sido tocados por la magia de esta casa. La herencia que mis padres me habían dejado era mucho más que una propiedad valiosa, era una misión, un propósito. Esa noche, mientras Claudia y yo compartíamos historias y recuerdos en el salón restaurado, sentí la presencia de mis padres y mi abuelo a nuestro alrededor, aprobando y bendiciendo este nuevo comienzo. La casa Fernández, con sus secretos y su magia, ya no sería un lugar de dolor y resentimiento. Bajo mi cuidado, y con la ayuda de Claudia, se convertiría en un santuario, un lugar donde el pasado y el presente se encontraran, donde las heridas pudieran sanar y los secretos pudieran salir a la luz. Y así, con el peso de la herencia sobre mis hombros, pero también con su poder fluyendo a través de mí, me embarqué en esta nueva aventura, lista para descubrir todo lo que el futuro, y esta casa mágica, tenían reservado para nosotros.